Vamos a leer mi lectura del texto de Pedro José, que lo he leído unas 4 veces y me ha tenido, digamos, prendado de él, buscando claves cada vez más, como hacen los profesores de literatura. Al leer aniversario, obra rotundamente ejemplar de Pedro José Gris, penetramos en las menudencias de una vida como fuente de la experiencia literaria. Mayakovsky decía que el poema se forja con la vida, y de este entronque nace el carácter innovador de este poemario. En esa capacidad para explorar en los fondos insondables de su inconsciente, en sus miedos, en sus horrores, obsesiones, censuras, prohibiciones, inhibiciones, fantasmas, y en la simbolización de todo ese mundo interior que es la presencia del cuerpo en el poema. La calidad de la literatura no puede concebirse sin el riesgo, sin esa apuesta por la invención, sin ese salto sobre lo desconocido. Aniversario es un poema narrativo, escrito sucesivamente a caballo entre 2 formas que a su vez se proclaman como 2 voces, la del verso breve, escandido, y la de los largos pasajes en prosa. La historia se desvanece, irrumpe con retablos que estampa como experiencia vital en el poema, se vuelve recuerdo, reminiscencia, escena, el pasado se rehabilita, la biografía reaparece, se muestran brevísimas notillas sobre los ascendientes de Romanov, los pormenores de una tumba olvidada en el cementerio 30 de marzo. El poeta incluye estampas de sus relaciones con el Romanov y finalmente todo queda rematado con el pasaje de la carta del suicidio. Me embriagué de vino hasta perder la conciencia y me lancé al mar. No sabemos si la tumba es real o si es un cenotafio. No sabemos si quedó enterrado en el mar o si en verdad su cuerpo fue inhumado en una porción olvidada del cementerio 30 de marzo. La ambigüedad es parte esencialísima del poemario. A todos los que leímos y desmenuzamos las menudencias del suceso nos ha sido revelada la verdad. Por otra parte, se trata de un poema dialógico, de una meditación, de un diario escrito en prosa, que a veces se desparrama y se vuelve filosofía, franquea las fronteras de la tradición. Esta relación entre la vida y la obra hace que el poema escape al anquilosamiento. De ahí nace el aire fresco que sopla en toda su estructura. El poema se centra en un personaje que muchos de los que escuchan estas palabras conocimos, es Romanov. La vida de este hombre fue concebida como una obra de arte. De alguna manera, sin que él mismo lo supiera, su estilo vocal, su presencia, su tendencia a emplear aforismos y a construir sus frases como una compleja obra de orfebrería, e incluso a ver su propia vida como una performance de artista del que habrían desaparecido las conversaciones improvisadas y vulgares, nos los dibujan como un verdadero artista, que a veces encarnaba en Sócrates y otras en Heidegger. Estas circunstancias nos presentan el poema como una revelación, conocimiento, una exploración emparentada con El platero y yo de Juan Ramón Jiménez o Chinchina busca el tiempo de Manuel del Cabral. Desde luego, si lo vemos desde el punto de vista de las intenciones y de los hallazgos de Pedro José Gris, nada une a estas obras con la suya, mientras que en los primeros tiene primacía un propósito pedagógico, la idea de descubrir el mundo con todas sus complejidades. En Pedro José Gris, por contraste, se expone la transgresión, el drama de la conciencia que se juzga y que finalmente se castiga a sí misma, sucumbiendo al naufragio de una angustia por una vida que ha sido estructurada desde sus inicios como una tragedia personal. Sin embargo, el parentesco se muestra en la construcción formal, en el architecto, en los esquejes formales convertidos en vasos comunicantes. ¿Quién era Romanov?
Su nombre evoca a la aristocracia rusa, convertida en paria tras la Revolución de Octubre. Era alto, nos dice el poeta, era alto, enjuto, parecía un personaje salido de un cuadro de la pintura flamenca o de una película de Visconti. Amaba la belleza y las formas, tenía una extraordinaria conciencia estética, defendía el más rancio y vacío conservadurismo, su amaneramiento, su puntillosa elegancia, su conversación exquisita y sin duda el carisma que hizo que muchos vieran en él, sin que él se lo hubiera propuesto un maestro, nos lo presentan como un personaje de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. El poeta nos dice, el Románov resultaba un apelativo grato a sus oídos. También el apelativo de último zar de Rusia, ante el cual sonreía como un bendito. Probablemente la historia de los Románov encajase con la vida del personaje de esta obra. Los Románov vivieron en un mundo de magnificencia, lujo, voluptuosidad. Súbitamente fueron sometidos a los remesones de una vida difícil, invivible, un mundo rodeado de ruinas románticas que de algún modo lo llevarían a idolatrar el pasado. Tenía quizás la conciencia de haber nacido en un siglo equivocado, de haber vivido tan impregnado de la belleza y de la perfección de las formas estéticas, que resultaba muy difícil pensar en la corrupción de su propio cuerpo, en su decadencia definitiva. El poeta remata esta reflexión con estos magníficos versos. La existencia trágica atada a la nostalgia de su propia perfección inalcanzable. Llegamos a pensar que la vida, como la tortuga, arrastra un lastre que lo mejor de ella sus imágenes ocultan. El poeta nos revela los afectos, la memoria, los sentimientos, las asociaciones que obran en el ser viviente. Su poesía es revelación, conocimiento, hallazgo de la compleja madeja de asociaciones, exploración en su interior, cómo examinar ese costado de su sincrética personalidad. Quizás puedan servirnos de lazarillo las tesis de Henri Laborie. El neurobiólogo francés nos dice que el hombre obedece a 4 comportamientos: la consumición, es decir, la alimentación, la copulación, la huida, la lucha y la inhibición. En el Románov muy prontamente descubrimos la huida. Insatisfecho por las glorias del presente, se refugia en el esplendor de una época enterrada y perdida para siempre. Las reconstrucciones temporales, el reconocimiento de todos los otros, la admiración gloriosa que profesa el poeta que lo inmortaliza en estos versos, y esa quizás sea su recompensa, el motivo de su lucha, de su batalla, del anhelo que lo impulsa a esculpir su propia imagen en el corazón de los demás. El poeta reconoce que Románov se hallaba poseído de un instinto socrático. Deliberadamente se negó a testimoniar su genialidad con obras escritas, nos dice. Sin embargo, a pesar de la admiración devota de algunos que voluntariamente se convirtieron en sus discípulos, había en el Románov un dejo de insatisfacción. La autoconciencia de esa ausencia lo lleva a la huida, a destruirse a sí mismo como una escultura imperfecta, a interrumpir su propia obra, su propio yo, considerado como una manifestación de su fracaso. Era tal su deseo de perfección que lo llevaba crudamente a la inhibición. Así lo revelan los versos de Románov. Cuando la lucha se vuelve cantilena, cuando la huida fracasa, entonces nace la angustia y de ese modo el dolor de regreso a un espacio y a un tiempo perdido, nace la nostalgia. El poeta que descubre este profundo universo nos cuenta su experiencia, el pozo insondable de sus enseñanzas. La nostalgia no tiene territorio. No regresaremos al lugar añorado, aunque lo visitemos. El poeta retoma las palabras de Thomas Mann. Venimos de una oscuridad y vamos a otra, ambas ajenas a la vida. La primera tentación que nos deja esa certidumbre es la de querer dejar la huella genética de nuestra imagen. El poeta nos advierte,
La reproducción no nos salva. Nada nos salva. He llegado a notar que la muerte anula nuestras existencias reales, transformándolas en virtualidades en la memoria de los otros, que terminará también borrada. Nuestras amadas vidas, con sus almacenes de apegos, se tornan imaginarias, reminiscencias en mentes ajenas y luego se diluyen. Nosotros somos las imágenes que de nosotros se forjan los otros. Al final nosotros seremos los otros y los otros también desaparecerán. El Romanos pervive a través de nosotros. Nuestra personalidad se construye sobre los prejuicios, sobre los juicios, sobre nuestras propias creencias y convicciones, sobre lo desconocido, sobre nuestros miedos. Todo eso gravita en lo que hemos sido. El poeta halla en todo eso la fugacidad de la vida. Viajamos hacia el futuro para siempre, o algún día el reloj se devolverá, pervertirá sus pasos, y el pasado prodigioso, donde se guarda todo lo que hemos llegado a ser sin semejanza, regresará a nosotros como un espectro en suma, uno a uno presentando credenciales vacías o bajo el tumulto enloquecido por recuperar sus vidas en nosotros. He aquí la imposibilidad de la soledad. Llevamos a cuesta las vidas de los otros y a su vez ellos llevan a cuesta nuestra propia vida. Es decir, que somos seres plurales, somos el reflejo de otras vidas, es decir, de otras máscaras. En griego, máscara y persona era la misma cosa. Era el Romanos como aquellos personajes de Borges, de saberes extraordinarios, seducido por toda la cultura clásica, impregnado de la suntuosidad de los ritos bizantinos. Al entrar en el laberinto de la compleja personalidad, quedamos atrapados por encrucijada de caminos que se bifurcan. Por un lado, el Romanos podía quedar subyugado por la magnificencia del catolicismo ortodoxo. No había en él ni un ápice de devoción frailuna. Desdeñaba la beatería y las genuflexiones del creyente, y sin embargo quedara arrobado ante la música de Palestrina, el vaivén de un botafumeiro en un templo barroco, las casullas doradas de los popes, el teatro de una eucaristía que parecía la prefiguración de la trascendencia. No eran las prácticas religiosas el oscuro objeto de su deseo, sino el escenario donde todo esto acontecía, el vestuario de los popes y monaguillos, la misa en latín, la prosa de San Jerónimo, las grandes expansiones de la música sacra, el canto gregoriano, el délado de enmarañadas imágenes de los altares de las catedrales bizantinas, donde la trascendencia trasuntaba la presencia mística de lo divino. Por otro lado, cuando Romanos resurgía de sus delirios místicos, cuando salía de sus aventuras con el peyote, la marihuana o la mezcalina y penetraba en las claridades de la razón, entonces entraba en la casa de Heidegger. Era un juez implacable, socrático, capaz de las mayores penetraciones intelectuales, diestro para desenmarañar los mayores entuertos, con una inteligencia fuera de serie. En el Romanos habitaban esas dos personalidades. Ambas discutían, se regañaban, se reconciliaban. De esa guerra devastadora nacieron sus tentativas de suicidio. Fueron 4 y en la última el Romanos quedó atrapado en el mar, en las pesebreras de su majestad, la muerte. Para indagar sobre esa vida deslumbrante, el poeta explora en las ciudades y lugares de sus fantásticas narraciones verbales. Un mundo perdido para siempre. La primera estación de ese periplo es Florencia. El poeta llega a una conclusión. Has muerto y la Firenze se extinguió contigo. Uno busca diferentes ciudades en una ciudad. Definitivamente no encontró la Firenze de las estupendas narraciones de Romanos, solo tropezó con el vacío. Luego el poeta interroga la materia, el aparecer que aparece en el aparecer mismo, la preponderancia de la conciencia sobre las cosas, de la cualidad sobre el número. Justapone los recuerdos, refunde la realidad y nace una historia
que no es la historia porque ocurrió en el porvenir, es decir, en un tiempo vacío, sin corporeidad, que es el tiempo libre del poema. Nos hallamos, pues, ante la visión de la posmodernidad. El autor de esta obra no se halla atrapado por la ideología de las vanguardias que alguna vez lo deslumbraron y que fueron la estampa de la modernidad. Prefiere la mezcla de géneros, los relatos fragmentarios, al igual que el propio Romanoff, que había sido seducido por Heidegger, que veía la historia como un caos permanente, irracional y creador. En la perspectiva posmoderna adoptada en aniversario desaparecen los grandes relatos. Según Jean-François Lyotard, esos grandes relatos son 4. El relato cristiano, que nos promete la redención traída por Jesús como una plenitud, queda como un decorado en las creencias de Romanoff. El relato marxista, que nos prometía la solución de todos los problemas con el advenimiento de la revolución y con la adoración supersticiosa del proletariado convertido en clase emancipadora de la humanidad. El relato de la Ilustración, fabricado por ese siglo XVIII, que creyó que la ciencia y la razón iban a salvar a la humanidad y traerían el progreso inextinguible, nos llevaría a un mundo donde será posible explicarlo todo mediante racionalismo. Y el relato en la creencia del capitalismo y en la expansión económica que traería la prosperidad para todos. Todos esos grandes relatos se hayan penetrado de un ideal metafísico, un determinismo, como si la humanidad estuviese destinada a obedecer a un bien. Ese mundo se desmorona en la perspectiva de Heidegger. Han muerto todas las utopías y las esperanzas de un mundo de progreso y de felicidad. Ha caído el telón y nada nuevo hay bajo el sol, como decía Salomón en el Eclesiastés. La razón, esa superstición en la que habíamos creído a pie juntillas, se ha desmoronado. El poeta piensa y reflexiona en las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. En la vida es un río que lleva al mar. En Pedro José Gris, la muerte es una puerta que el pensamiento no abre. Es un viaje. En verdad, Pedro José Gris nos ha llevado, como el personaje de Borges, al descubrimiento de un Aleph en los sótanos de una casa que será derribada en la calle La Finur de Buenos Aires. Todas las fragmentaciones de imágenes pasan como en un daguerrotipo, fugaces, como dicen que han de pasar antes del momento de la muerte. Así, en las estampas sucesivas vemos presentarse la caída estrepitosa del avión que pilotaba el padre de Romanoff, las imágenes de Carmen, su doméstica, y de su hija, la exaltación de la homosexualidad de Romanoff sublimada con extravagancias, el manicomio de Licey al medio, la vida perdida en Pedro García y finalmente el descenso al infierno marino, al cementerio marino de Paul Valéry. El Romanoff creía que ni la religión, ni la creencia, ni la razón podían emancipar al hombre, que no había roca de la cual asirse. Ante esas ruinas majestuosas se despliega el extraordinario poemario que ha devuelto la vida, que nos ha hecho revivir esa extraordinaria personalidad que sedujo a los que los conocimos y que a buen seguro seducirá a los que de ahora en adelante lo descubran en este poemario. Muchas gracias. Buen aniversario